la mayoría de personas me han preguntado, ¿de qué forma la iglesia se sostiene? Sobre todo, oiga, y Ministerios Miles, la Iglesia Miles Internacional, ¿de qué sobrevive? Tocó el tema de Ministerios Miles y respecto a la pregunta que hace mi hermano Abner, ¿de qué forma se sostiene la iglesia de una forma bíblica? Ingresaría también ahí, pastor, ¿de qué vive? O sea, una pregunta ya más que todo ya Sí, personal. Ahí, correcto. Bueno, hay dos preguntas aquí, déjeme contestar la primera. La iglesia, ¿de qué vive si ya no hay ofrendas? Porque esa era la pregunta que... Así es. Algo así, ¿no es no hay cierto? diezmos. Si ya no hay diezmos, entonces la iglesia, ¿de qué vive? Entonces, esa pregunta tiene dos respuestas. Número uno, eso quiere decir que la iglesia estaba fundamentada en el diezmo. Porque si el diezmo ha sido quitado, el fundamento se ha caído y la iglesia se desbarata. Y si eso está sucediendo, definitivamente nunca ha sido iglesia. Número dos, pero si la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, dice la Escritura que las puertas del infierno o del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Entonces, nosotros entendimos de que esto no debe suceder de esta manera. Pongámosle fin a esta mala enseñanza. Dejemos que sea la ofrenda, la voluntad del corazón de cada persona, lo bíblico y de la manera correcta como debe de ser. Bien, entonces, si es que la iglesia ha sido fundamentada por Cristo, la confianza del pastor va a estar en Cristo. Pero si la iglesia ha estado fundamentada en el diezmo, la confianza del pastor va a estar en el diezmo. Ese es el desafío de todo pastor. Cuando entiende esta verdad bíblica, tiene que tomar una decisión. Y ahí es donde se va a ver el llamado de ese pastor o de ese predicador. En primer lugar, y Dios va a permitir que aún la iglesia, en nuestro caso eso pasó, la iglesia cuando escuchó acerca de esto, la llave que goteaba Cerró completamente. A chorros, se cerró completamente y ni siquiera goteaba. Felices de la vida porque se les explicó esto y dice, carambas, ahora sí estamos mejor, yo estaba con una carga encima, sí. Pero Dios permite eso, pastores que de pronto me están escuchando, Dios permite tal cosa, eso permitió en este lugar. Por un lado. Por otro lado, el grupo de personas que dicen, pastor, es su culpa porque no hay cómo pagar agua, es su culpa porque no hay cómo pagar luz, es su culpa por esto, es su culpa lo otro. Y si usted está muriéndose de hambre, es su culpa. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que pasar esta prueba, este trago amargo, este Getsemaní. Cada pastor que quiere hacer lo correcto tiene que apretarse el cinturón, apretarse al máximo y tener oídos solamente para la Escritura, y así de esa manera ni los argumentos de los que están contentos y felices porque ya no hay que diezmar y no hay que dar nada, y generalmente se ha pensado de esta manera, que el diezmo es algo que debe ir, por ejemplo, yo gano $100, el diezmo es $10 y la ofrenda es 50 centavos, ¿no es cierto que sí? Una limosna en otras palabras. Y como ya esos $10 ya no tengo que dar, pero voy a seguir dando mis 50 centavos porque esa es la ofrenda. Ese es un entendimiento a su favor que el feligrés entiende, que el congregante entiende, porque quiere entenderlo de esa manera, porque la Biblia es demasiado clara. Eso es algo semejante, igual las ofrendas también. En la iglesia evangélica se ha tomado las ofrendas como una limosna, pero lo fuerte es el diezmo. Por eso es que en cada predicación se habla de los diezmos. Se habla de los diezmos, se habla de las primicias, se habla de la siembra y una cantidad de temas más que se dice. Pero volviendo al tema, ¿cómo la iglesia sobrevive? Por la gracia soberana del Señor. Yo le dije al Señor, en mi caso como pastor, le dije al Señor, Señor, yo voy a hablar tu palabra y las consecuencias que traiga esta verdad es enseñada en la congregación serán consecuencias que estén bajo su soberanía, Señor.